Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha padecido incontables epidemias y enfermedades. Malaria, sarampión, viruela, cólera, lepra, tuberculosis, etc. Pero la primera gran epidemia documentada y descrita fue la llamada plaga o peste de Atenas, en el 430 a.C. Fue devastadora, pudo afectar a unas 300.000 personas, mató también a gran parte de la infantería ateniense. Llegó a Atenas en plena guerra del Peloponeso, a través del puerto del Pireo, entrada natural de mercancías y alimentos. Tucídides certifica que la epidemia comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y llegó luego a Atenas. La ciudad-estado de Esparta y gran parte del Mediterráneo oriental también fueron afectados por la epidemia, aunque en menor medida. La plaga de Atenas volvió en dos ocasiones, en el 429 a.C. y en el invierno del 426. Una de sus víctimas fue el gran Pericles, máximo representante de la democracia ateniense y constructor de la Acrópolis de Atenas. Esta epidemia contribuyó en gran medida a la derrota de Atenas frente a Esparta en la guerra del Peloponeso y a la pérdida de su hegemonía. Atenas no se recuperaría hasta 15 años después. Hoy día se cree que pudo tratarse de fiebres tifoideas, según las últimas investigaciones sobre el ADN de restos humanos de la época. La siguiente epidemia importante fue la peste antonina, entre los años 165-180. Fue una epidemia de viruela o sarampión que afectó a todo el Imperio Romano. Llegó a través de las tropas que regresaban de Mesopotamia, de la guerra contra los partos, y rápidamente se extendió por todos los territorios del imperio. La epidemia causó la muerte del emperador Lucio Vero, de la familia Antonina, de ahí el nombre de la epidemia. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, causando la muerte del emperador Marco Aurelio. Perecieron 5 millones de personas, 1/3 de la población, y además diezmó al ejército romano. La epidemia tuvo drásticos efectos sociales y políticos en todo el imperio, ya que tras la muerte de Marco Aurelio sobreviene una grave crisis política y social que fue el comienzo del declive del Imperio Romano. En el siglo VI tiene lugar la llamada peste de Justiniano, que afectó entre los años 541 y 549 al Imperio Romano de Oriente, llamado también bizantino, y sus territorios limítrofes de África, Asia y el Mediterráneo. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia y la primera pandemia conocida. La población mundial perdió entre 3 y 5 millones de personas. Se supone que la causa fue la peste bubónica. Las consecuencias económicas fueron tremendas: campos abandonados, ciudades despobladas y actividades comerciales totalmente arruinadas. El emperador Justiniano I regía por entonces el Imperio bizantino, de ahí lo de peste justiniana. Por cierto, el emperador también se contagió, pero logró superar la enfermedad. La llamada peste bubónica o peste negra fue una enfermedad recurrente desde el siglo VI hasta el siglo XVIII. De todas ellas, la epidemia de peste más mortífera fue la del siglo XIV, considerada la segunda pandemia de la historia. En pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa.
Los principales focos de recepción fueron las grandes ciudades comerciales. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población. Su impacto fue pavoroso. De esa enfermedad fatal se ignoraba tanto su origen como su terapia. La enfermedad se manifestaba en la ingle, axilas o cuello con supuraciones y fiebres altas. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, de donde proviene el término peste bubónica. Podían salir también manchas negras en la piel producidas por hemorragias internas, de ahí el nombre de peste negra. Sobre su origen circulaban explicaciones muy diversas. Algunos creían que la infección provenía del aire, corrompido por emanaciones de materia orgánica en descomposición. Otros lo atribuían a causas astrológicas. Y la mayor parte pensaba que todo esto era un castigo divino por los pecados de la humanidad. En el siglo XIX, la investigación científica descubrió que el origen de la peste era una bacteria, a la que llamaron Yersinia pestis, que afectaba a las ratas y a otros roedores y se transmitía a través de las pulgas. La población respondió a esta catástrofe de dos maneras. Por un lado, surge una corriente pietista que cree que la epidemia es un castigo de Dios, por lo que había que rezar y hacer penitencia. Ejemplo de esto son los flagelantes. Por otro lado, surge la idea de que la vida es corta y había que vivirla intensamente, pues la muerte podría llegar en cualquier momento. Hay que comer, beber y divertirse. Aparecen las danzas de la muerte. Además de la peste del siglo XIV, hubo otras muchas a lo largo del tiempo. En el año 1649 y hasta el 1652 se produjo la Gran Peste de Sevilla, la mayor crisis epidémica que ha padecido la ciudad. Murieron al menos 60.000 personas, lo que representaba el 46% de su población. Cada día miles de personas perdían la vida, alcanzando su máxima virulencia en los barrios más pobres y hacinados, como el de Triana. En la explanada que se abría entre la muralla y el Hospital de la Sangre, actual sede del Parlamento andaluz, se congregaba la gente esperando cama. Entre las víctimas de esta epidemia se encuentran el gran escultor Martínez Montañés y 3 hijos de Murillo. La viruela es la enfermedad que más muertes ha causado en el mundo, seguida por el sarampión. También ha sido una enfermedad recurrente que ha asolado a pueblos enteros en distintas épocas. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores cruzaron el océano, afectando de manera terrible a una población con defensas muy bajas. De hecho, una de las epidemias más graves de viruela fue la epidemia de Tenochtitlán en 1520. Corría el año 1520 cuando las naves españolas desembarcaron en Veracruz. Traían consigo una bomba biológica cuyo nombre era Francisco de Eguía, que era portador de la enfermedad. Al desembarcar, lo dejaron al cuidado de una familia indígena que se infectó y al poco tiempo se extendió la enfermedad rápidamente entre la población mexicana. Casi la mitad de los habitantes de México Tenochtitlán, entre 200.000 y 300.000, murió en 1520. En Europa, la viruela tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas, entre ellas a Luis I de España, que murió a los 17 años. Mary Montagu, esposa del embajador británico en Turquía, trajo a Europa desde allí
la práctica de la variolización como profilaxis contra la enfermedad. Hizo inocular a sus propios hijos y se enfrentó a los poderosos prejuicios que había contra tal práctica. El gobierno británico y las autoridades sanitarias no le prestaron atención dada su condición de mujer, pero hay que considerarla la precursora de la vacunación. Edward Jenner, el 14 de mayo de 1796, decidió inocular a un niño de 8 años un poco de materia infectada de una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Se había descubierto la vacuna que más vidas ha salvado en la historia. De esta manera, mediante la vacunación, en 1977 se registró el último caso de contagio del virus. La fiebre amarilla o vómito negro es una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos. Es endémica en áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. La Organización Mundial de la Salud estima que la fiebre amarilla afecta a unas 200.000 personas cada año y mata a 30.000 de ellas en poblaciones no vacunadas. Produce, además de fiebre, enfermedad hemorrágica y hepática grave, con un 50% de letalidad. La palabra amarilla procede de la ictericia que afecta a los pacientes graves. La enfermedad se inició en África y de allí se propagó a América en los siglos XVI y XVII debido al tráfico de esclavos. Las poblaciones africanas habían desarrollado cierta inmunidad y solo les provocaban síntomas similares a los de la gripe. Pero cuando la epidemia afectaba a colonos europeos, la mayoría moría. En la Guerra de Cuba, de 1895 a 1898, la fiebre amarilla y el vómito negro masacraron las tropas del ejército colonial español. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa que ha estado presente en el mundo desde la antigüedad. Lo certifican Hipócrates y Galeno. Más tarde, la siguiente referencia histórica documentada fue en la India a la llegada de Vasco de Gama en 1503. Desde esa época ha habido 64 rebrotes de la enfermedad en la India y en otros países. En 1854, John Snow, médico británico, demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. En 1884, Robert Koch aisló e identificó la bacteria Vibrio, que causaba el cólera. Dada su gran preeminencia, el descubrimiento fue ampliamente difundido. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde el delta del Ganges en la India. 6 epidemias sucesivas mataron a millones de personas en todos los continentes. En la actualidad, el cólera es endémico en más de 50 países. La pandemia de gripe de 1918, mal llamada gripe española. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de esta gripe en un hospital militar de Estados Unidos. La llegada de las tropas estadounidenses a Europa desencadenaría la pandemia. La virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Fue bautizada como gripe española porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad en nuestro país. Los países beligerantes ocultaban los casos de gripe para no alarmar a la población.
Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo en torno a los 50 millones de personas. La gripe asiática o aviar se registró por primera vez en 1957 en la provincia de Yunnan, China. Esta epidemia de gripe se originó en las aves. De hecho, el brote se asoció con personas relacionadas con pollos una semana antes de la enfermedad. El virus se propagó por todo el mundo en menos de un año. A pesar de los avances médicos habidos en la anterior gripe, hubo más de 1 millón de muertos en todo el planeta. En España, 10.000. La malaria o paludismo es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos. Ocasiona al año más de 400.000 muertes, de las cuales 240.000 son niños. La malaria ha infectado a los humanos desde sus orígenes. En China existen datos desde el 2700 a.C. El primer intento de una vacuna sintética fue realizado en 1997 por el equipo de Manuel Elkin Patarroyo. Los resultados fueron modestos y no se generalizó. El SIDA, también llamado VIH, síndrome o virus de inmunodeficiencia adquirida, es una de las pandemias más graves y recientes. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son el agotamiento del sistema inmunológico. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. El desconocimiento inicial permitió que se extendiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 30 millones de muertes en todo el mundo. A lo largo de los años se han desarrollado nuevos medicamentos que han contribuido a aumentar la supervivencia de los seropositivos. Los primeros antirretrovirales estuvieron disponibles en los países desarrollados. A partir de la iniciativa ONU-SIDA, programa de la ONU sobre el SIDA, 5 compañías farmacéuticas transnacionales han hecho posible el acceso a medicamentos antirretrovirales baratos, reduciendo considerablemente las muertes por esta enfermedad. Y llegamos a la pandemia COVID-19. La pandemia que actualmente conmueve a todo el mundo está causada por un nuevo coronavirus y se identificó por primera vez en diciembre de 2019. Apareció en la ciudad china de Wuhan, en trabajadores del mercado mayorista de mariscos. En pocos meses se extendió por todo el mundo, pese a las iniciales medidas de protección. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la reconoció como pandemia el 11 de marzo de 2020. La pandemia, que no para de crecer, hace que el mundo esté viviendo una etapa histórica insospechada con consecuencias imprevisibles. Hoy día, las nuevas vacunas están abriendo un horizonte de esperanza en la humanidad. Y para concluir este recorrido que hemos hecho por la historia de las epidemias y pandemias, solo nos queda desear que a nivel mundial se adopten medidas que contribuyan a la mejora de la salud global de nuestro planeta.